Vamos a acomodarnos acá para poder compartir la palabra del Señor. Bueno, comentarles que conversando con el pastor, ¿no es cierto? Hoy día vamos a volver, por decirlo así, a una dinámica que teníamos tiempo atrás y que habíamos tenido una pausa un poco larga, ¿ya? Que tiene que ver con esta metodología de serie. A comenzar una serie de 4 predicaciones donde vamos a estar abordando distintos temas, pero que están asociados a un mismo concepto que se titula, lo hemos denominado así, en sus manos, no sé, ahí está, en sus manos lo poco se multiplica. Y como subtítulo, ¿no es cierto?, claves para un crecimiento efectivo. Yo creo que todos pensemos a nivel de, tal vez de iglesia, pero también pasa en la vida personal, todos queremos crecer, ¿no es cierto? De hecho, biológicamente crecemos. Y cuando, por ejemplo, un bebé o un niño no crece, nos preocupamos, porque pensamos que puede ser algo que está ocurriendo que no va acorde con lo que es el desarrollo de una persona, ¿ya? Famoso el caso, no sé si usted sabía, de Messi, que Messi tenía problemas de crecimiento el jugador, que de hecho tuvo que someterse a un tratamiento justamente porque no era normal que no pudiera crecer. Y mire después en lo que se transformó, ¿ya? Y a pesar que tampoco creció tanto, pero sin embargo se transformó en el personaje que es hoy en día. Y lo mismo ocurre en diferentes dimensiones de la vida, ¿ya? Si usted se fija en el último tiempo en el país, se ha hablado mucho de crecimiento, ¿ya? Enfocado obviamente desde el punto de vista económico, de progreso, de desarrollo, ¿ya? Todos esos conceptos a la larga son o tienen relación con lo que es el crecimiento. Entonces, a nivel de iglesia también es importante que nosotros lo podamos abordar, que podamos reflexionar en torno a lo que es el crecimiento de la iglesia, tanto en lo numérico, que por ejemplo acá parece ser como lo más urgente, eh, pero también crecimiento personal, ¿no es cierto? Crecimiento como hermanos y hermanas en la fe. Entonces, de esas cosas de crecimiento vamos a hablar en esta serie y por lo tanto el objetivo es justamente reflexionar sobre el crecimiento de la iglesia, ¿ya? En sus distintas dimensiones. ¿Qué metodología vamos a usar en la educación? No sé si también se dará en la educación básica y media, pero por lo menos en la educación superior se habla mucho de la metodología del estudio de casos, ¿m? Que usted le presenta un caso a un estudiante generalmente asociado a su área profesional, dependiendo de la carrera que esté estudiando, y a partir de ese estudio él tiene que ir demostrando los conocimientos que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera. Ya esto de las pruebas de verdadero y falso, de selección única, eso como que la educación superior hoy día se ve como algo ya pasado, ¿ya? Porque eso apela más como a la memoria y a veces, no sé si a usted le pasó, pero a veces uno a la chunte y la chuntaba, ¿ya? Pero no es porque usted demostrara que verdaderamente sabía, sino literalmente era por un tema no sé si de oración, de azar, pero de algo pasaba ahí. En cambio, cuando hablamos de estudios de caso, justamente nos referimos a cómo a partir de ciertas situaciones, en este caso a partir de ciertos relatos que aparecen en la Biblia, nosotros podemos ir sacando algunas lecciones sobre el crecimiento. Entonces, durante estos 4 domingos vamos a ver esos distintos casos, la viuda de Sarepta, el caso de León y su ejército, la alimentación de los 5.000, que ese claramente no lo voy a hacer yo, ustedes saben por qué, ¿ya? Y en cuarto lugar, el relato de la famosa pesca milagrosa. Si alguien no entendió la broma, al final del culto le puede preguntar al pastor o pedir un video a la Nadia que está por ahí circulando, ¿ya? Entonces hoy día nos vamos a centrar en ese caso,
¿ya? El caso de la viuda de Sarepta, y ese relato está en el primer libro de Reyes, capítulo 17. En este caso lo vamos a leer desde la Nueva Versión Internacional, desde el versículo 7 hasta el versículo 16, ¿ya? El relato continúa, pero nos vamos a centrar en esos versículos que acabo de leer. Y dice así: algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, yo le puse ahí entre paréntesis Elías, ahí le está hablando a Elías. La palabra del Señor vino a él con este mensaje, verso 9. Ve ahora a Sarepta en Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Verso 10. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Verso 12. Tan cierto como el Señor tu Dios vive, respondió la viuda, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías, verso 13. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Verso 15. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¿Ya? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, este relato se ha hecho más famoso por la alabanza, ¿no es cierto?, que sacó la hermana Gladys Muñoz, ¿no es cierto? No sé si la escribió ella o viene de otro lado, pero se ha hecho como famoso este relato que, si lo miramos con detención, tiene harto de tragedia, ¿ya? Tiene unos elementos bastante trágicos si lo empezamos a analizar detenidamente, ¿ya? En primer lugar, y si lo podemos colocar, hay varios nudos, así, ese es el concepto que vamos a usar, como varios nudos que complejizan bastante la situación. De hecho, la IA construyó una imagen, si ustedes se fijan, bastante como apocalíptica del relato, ¿ya? Porque justamente apunta hacia eso, ¿ya? Primero parte diciendo en el primer versículo que había una sequía, que el arroyo, ¿no es cierto?, se había secado. Si usted lee después con detención los primeros versículos, nosotros partimos del verso 7, eso provenía justamente de una palabra que Dios había entregado a la nación de Israel a partir de Elías. De hecho, Elías dice: miren, de aquí en adelante no vaya a llover hasta que yo lo diga. Pero entendiéndose que Elías estaba hablando en nombre de Dios, porque en estos tiempos quien reinaba en Israel era un rey que era conocido por su crueldad, que era el rey Acab, y su esposa era Jezabel, la famosa Jezabel que aparece mencionada en la Biblia. Por lo tanto, en este periodo de la historia de Israel,
efectivamente reinaba un gobernante, ¿no es cierto? Personas que no eran o no estaban haciendo la voluntad del Señor. Entonces eso trajo consigo, ¿no es cierto?, a Elías, que traía un mensaje duro, entre ellos el anuncio de esta sequía, que obviamente todos sabemos que cuando hay sequía, cuando falta agua, eso tiene, como le llaman hoy día, efectos colaterales, ¿no es cierto? Una serie de situaciones que van afectando la vida humana, ¿ya? Y ahí empiezan a aparecer otros elementos. Entonces, un primer nudo es, hay sequía en el lugar. Luego hay otro elemento importante, que la persona que es mencionada es viuda, ¿ya? A lo mejor en nuestra época la viudez, si bien sigue siendo algo complejo para las personas, pero en la época del Antiguo Testamento, si había un grupo de personas vulnerables, como le llamamos hoy día, eran las viudas. Por eso que el Antiguo Testamento constantemente, sobre todo en Levítico, hay una serie de leyes que buscan proteger. Habían como tres grupos: los pobres, las viudas, los huérfanos. Eran como, ¿cómo le llamaríamos hoy día? Los grupos prioritarios de atención, porque justamente eran los que estaban más desvalidos. Quedar viuda era prácticamente estar muerta en vida, porque era efectivamente perderlo prácticamente todo. Pensemos que si hoy día todavía se dice que hay machismo, pensemos en esa época, ¿ya? O sea, en esta época, ser estéril, ser viuda, todo eso era una... Si ya el ser mujer era complejo, tener estas otras condiciones hacía aún más complejo la situación. Y si a eso le sumamos que además tenía un hijo, o sea, viuda y con hijo, o sea, peor. ¿Ya? No sé qué calificativo ponerle a eso, porque finalmente, o sea, es como ya, como dicen algunos, cerremos la puerta y nos vamos, ¿no es cierto? O sea, era muy trágico. Pensemos que en la Biblia hay varios relatos de eso: la viuda de Naín, ¿cierto? El mismo relato de Noemí, de Ruth, también apuntan como a la tragedia que significaba ser viuda en esta época. Sumémosle a eso que no tenían para comer, ¿ya? O sea, había escasez. Los efectos colaterales de una sequía: cuando falta agua, no se puede regar, no se pueden generar cultivos. Estamos pensando en una sociedad que todavía era agrícola, y por lo tanto eso también traía escasez, ¿ya? Y eso está reflejado en que cuando llega el profeta le dice, quiero agua. Pensemos, quiere agua cuando hay sequía, probablemente había poca agua, y Elías va y tráeme agua. Y ella podría haberle dicho, oye, pero si tú mismo dijiste que iba a haber sequía, no lo dice, pero uno piensa a lo mejor, y después le dice, y tráeme pan. Y ella le dice, pero no tengo pan, y lo único que tengo es un puñadito, literalmente un puñadito de harina y un poquito de aceite que me queda. O sea, sequía, viudez, escasez y hambre. Y tal vez la frase, tal vez el nudo más duro del relato es cuando ella dice, mira, justamente iba a ser el pan para mí, para mi hijo, y de ahí morirnos de hambre. O sea, como diciendo, mira, lo único que me queda lo voy a hacer ahora, y de aquí en adelante se acabó lo que decíamos recién. Cerremos por fuera y se acabó nuestra historia. O sea, es una serie de nudos o de complejidades que el relato presenta. Es, como decíamos, una tragedia. Pero allí es como que el relato tiene dos elementos. Tiene como un lado oscuro, ¿cierto?, donde se va mencionando todos estos elementos de tragedia, pero luego viene un segundo momento donde de a poquito comienza como a iluminarse esta imagen que veíamos. Y eso le hemos llamado acciones que desatan los nudos. Entre el versículo 7 al 12 está como toda esta parte trágica, donde van apareciendo estos elementos: la sequía, la viudez, la escasez, el hambre. Van apareciendo todos esos elementos.
Pero del 13 en adelante, cuando, de hecho el 12 termina con esa frase dura, ¿no es cierto? Lo único que tengo, lo voy a hacer ahora y de aquí en adelante con mi hijo nos vamos a morir. De aquí en adelante nos vamos a morir de hambre. Cuando la mujer dice eso, Elías le responde de la siguiente manera, la primera parte del verso 13. No temas, le dice. Le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. El no temas, en otras versiones, se transforma en no tengas miedo. O sea, a pesar de todos estos nudos, a pesar de todas estas complejidades, a pesar de toda esta situación trágica, Elías le dice, no tengas miedo, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. O sea, para hacer caso a esa palabra hay que tener valor. Hay que ser valiente para después de decirle al profeta, mira, toda esta tragedia, y que él te diga, pero no tengas miedo, vete a tu casa y haz lo que pensabas hacer, ahí aparece el valor. Para recibir esta palabra, digámoslo así, hay que ser valiente. Porque todas las situaciones dan para decir, oye, ¿cómo me piden no tener miedo si te acabo de contar y tú te acabas de dar cuenta de toda mi situación? ¿Ya? Es como casi contradictorio decirle a una persona, oye, no tengas miedo, cuando lo más probable y lo más obvio es tener miedo si ya no tengo nada para comer. ¿Se entiende, no? Pero aún así, Elías le convoca, la exhorta, la arenga, si se quiere, a tener valor, a no tener miedo. A pesar de la situación, no tener miedo. A pesar del hambre, a pesar de la escasez, a pesar de la viudez, no tener miedo y a concentrarse en lo que ella tenía pensado realizar. Luego le dice otra cosa, que esta es como la parte tal vez más anecdótica del relato, cuando le dice en la segunda parte del verso 13. Primero le dice, como recién leíamos, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Y luego le agrega, pero antes de lo que tenías pensado hacer, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. La Reina Valera dice, pero prepáramelo a mí primero. ¿Cómo suena eso en el relato? Como aprovechador, ¿no es cierto? O sea, la viuda le acaba de decir, mira, tengo esto, lo único que me queda es para mí, para mi hijo, y con eso nos morimos. Y él le dice, ya, está bien, pero yo también quiero pan. Ya, es como eso, ¿no es cierto? Yo también quiero pan. Háceme a mí primero y después ustedes. ¿Cómo suena eso? Suena aprovechador, suena como desconsiderado, egoísta, tal vez. eh, Suena como a lo mejor lo que pasa hoy día cuando dicen, ¿no es cierto? Oye, la gente allá come acá y nosotros acá muriéndonos de hambre. Suena como abuso, ¿no es cierto? Suena como a eso también, como y uno dice, y Elías tan abusador, etcétera. Y suena así, no lo podemos negar, humanamente hablando, el relato suena así, suena como un acto de aprovechamiento, suena como un acto de abuso. Sin embargo, en el contexto del relato, y eso lo indican los versos siguientes, en el fondo lo que Elías le está proponiendo a la mujer, en cierta manera, es priorizar. Y priorizar sabemos que es poner cosas primero y otras cosas después. ¿Cierto? Es como cuando usted a veces dice, mira, típica lista del supermercado, ya, vamos a ir a comprar esto al super, pero esto primero, y si nos alcanza vamos colocándole ahí los showman, las cositas más anecdóticas, ¿no es cierto? Prioricemos, qué sé yo, lo fundamental y luego agregamos los privilegios, ¿ya? O no sé cómo llamarle, ¿ya? La añadidura, diría la Reina Valera, ¿ya? Entonces, priorizar. En esa parte, lo que en cierto modo está, o una idea que podemos sacar es, y una acción que desata un nudo es la priorización. ¿Mm? Priorizar.
Ahora, eso va de la mano con lo que dice el verso siguiente. No es que Elías, o sea, si bien hay como una acción que parece de aprovechamiento, pero es porque Elías confía en lo que viene a continuación. Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué priorizo? ¿Por qué primero yo y después ustedes? Porque así dice el Señor Dios de Israel. ¿Ya? Ahí el texto avanza, no me cabía todo, por eso lo dejé así. Pero Elías le dice, porque mira, si tú haces esto, no te va a faltar nada. Ni la harina que está allá, ni el aceite que está acá. Y de hecho el verso 16 concluye con eso. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó, eso es lo que decía la parte donde están esos 3 puntitos, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Entonces, ahí hay otro elemento, que es confiar en la palabra. Porque la viuda perfectamente, ¿qué podría haber hecho? Mire, usted será muy don Elías, pero yo tengo acá a mi hijo, ¿cierto? O sea, ahí no me pierdo. ¿No? Muy profeta de Dios será, muy, a lo mejor que cayó fuego y todo lo demás, pero tengo un hijo que alimentar y yo también, si no nos vamos a morir de hambre. Por lo tanto, agarre sus cositas y váyase. Podría haberlo hecho, ¿no? De hecho, un dato que no mencionamos, ¿saben dónde quedaba Sarepta? Sarepta no quedaba en la tierra de Israel. Sarepta quedaba en un lugar llamado Sidón, que estaba hacia el norte de Israel. ¿Se acuerdan el viernes cuando veíamos el puerto de Biblos, un sector que se llama Fenicia? Un poquitito más abajo de esa parte estaba Sidón. Por lo tanto, Elías ya no está en tierra de Israel, Elías está en tierra, hoy día sería Siria. Allá anda leseando Elías. ¿Ya? Allá fue a pedir pan y agua. ¿Ya? Allá andaba metido. ¿Ya? Y más encima le dice, y gáseme a mí primero. Entonces, ni siquiera había un vínculo, digámoslo así, de nacionalidad. Ella no era israelita. Sin embargo, llega este profeta y le dice, mira, tráeme pan, tráeme esto, tráeme aquello. Hácemelo a mí primero, después comen ustedes, ahí verán ustedes. ¿Ya? No lo dice así, pero uno lo pudiera plantear, asegurado, dice la hermana Jessica. ¿Ya? Pero había algo en Elías, que él confiaba en la palabra de Dios. Entonces él sabía un poco eso. Entonces por eso le dice, házmelo a mí primero, pero no es por capricho, no es porque sea asegurado, sino porque el Señor dice así. Y si usted se fija en el verso 8, Dios le había dicho, mira, yo ya tengo una viuda preparada, así que anda para allá y ella te va a sostener, ella te va a sustentar. O sea, en el fondo todo esto estaba dentro del plan de Dios. Y por último, una acción que desata los nudos es la obediencia, porque ahí está el otro elemento. Ella al recibir esta palabra tenía 2 opciones. Obedecer, insisto, no siendo israelita, con toda la tragedia acumulada que tenía, ella tenía 2 opciones. Haberle dicho a Elías, mire, ¿sabe qué? Muy profeta de Dios, pero váyase, o creer. Y eso se llama, o, como dice ahí, pusimos ahí, u obedecer. Y el verso 15 subraya esa parte. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías. Fue. O sea, por un lado, la confianza de Elías en la palabra y la invitación hacia ella a confiar en la palabra. Y segundo, también la acción y decisión de ella de decir, voy a hacer eso que me acabas de decir. Repito, humanamente hablando, lo lógico, la lógica, hubiera sido decir, no, ¿cómo? Usted es un aprovechador, usted es un egoísta, no, ve nuestra necesidad y sin embargo quiere que lo prioriza usted por sobre nosotros. Estamos hablando de subsistencia. No estamos hablando de cosas teóricas, estamos hablando de si no comemos nos morimos. O sea, a ese nivel. Pero sin embargo ella, confiando en la palabra, fue y obedeció. Bueno, aquí llegamos a la parte como medular, porque uno dirá, ya, ese es el relato, ¿no es cierto? Esa es como digámoslo así, la descripción detallada, expositiva de
lo que acabamos de leer al principio. Ahora, ¿cómo podemos, en este caso, vincular esto o relacionar esto con la temática de la serie? ¿Cómo se llama la serie? Muy bien, en sus manos lo poco se multiplica, ¿ya? ¿Y el subtítulo? Claves para un crecimiento efectivo. Esa le gustó más, parece que el título, porque le quedó más en la memoria, ¿ya? Claves para un crecimiento efectivo. Entonces, ¿qué podemos tomar en cuenta de lo que acabamos de leer con esto del crecimiento efectivo? Muy bien. Lo que podemos tomar es justamente estas acciones que desatan los nudos. O, si lo prefiere, estas acciones que nos pueden ayudar a desatar los nudos para crecer. Entonces, lo primero y que salta a la luz allí es no perder el valor. A veces cuando dejamos de crecer, y no solamente dejamos de crecer, porque una cosa es dejar de crecer y otra cosa es decrecer, ¿cierto? Son dos acciones distintas. Usted puede ir creciendo y estancarse, pero mantenerse. Y otra cosa es no crecer y a la vez decrecer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que surge allí? ¿Qué emociones surgen? Frustración, probablemente, pesimismo, tristeza, impotencia, desánimo, ¿ya? Y un montón de otras situaciones. Tristeza a lo mejor también, ¿cierto? Contradicción, pesimismo, no sé, un montón de situaciones que son probablemente, no lo dice el relato, pero por toda la tragedia que mencionaba en el primer versículo, eran las emociones que tenía también esta mujer. La gente, no creo que la viuda hubiera estado por la vida como la Caperucita Roja, cantando y cosas así, porque no tenía para comer. Al contrario, ¿ya? Cuando uno no tiene para comer, cuando uno está en situaciones así, al contrario, uno anda triste, melancólico, nostálgico, deprimido, ¿cómo? Desesperanzado, con hambre, hasta rabioso, ¿no es cierto? Por situaciones que ocurren. No sé si la Vale se acuerda, pero cuando nos fuimos a casar, nos casamos, a mi esposa Santa se le ocurrió que hiciéramos dieta, ¿ya? No sé si te acuerdas de ese momento, y fuimos de una nutricionista, o sea, no fuimos, fue a una sesión online, estábamos en pandemia, y una de las cosas que nos prohibió de primero fue el pan. No tienes que comer pan porque además como era como una dieta intensiva, porque quedaban pocos meses para y había que bajar luego, ¿ya? Sobre todo la circunferencia que está acá, pan. Y yo me acuerdo, no sé si te acuerdas, ¿vale? Que los primeros días yo andaba como un poco irritado porque cambiamos de pan a pampita, a lechuga a la hora de 11, huevo. Y yo en mi mente decía, ¿y el pan? ¿Dónde está el pan? Está igual que Elías, ¿y el pan? ¿Ya? Y de verdad, pues uno pasa en el cuerpo esas sensaciones de rabia, de enojo, frustración, uno se pone mal genio y cosas así. Y como que dan ganas de tirar la toalla. No, 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 eso lo colocaron ustedes, eso no estaba en mi mente, ¿ya? Pero daba esa sensación, po, y dan ganas como de decir, no, tiramos la toalla y todo lo demás. De perder el valor en el fondo. Acá en el fondo la invitación que nos hace la palabra es no perder el valor. Seguir adelante, así lo traduce la NBI cuando le dice, haz lo que tenías planeado, o sea, continúa con el plan original. O sea, que el momento que estás viviendo no te impida seguir adelante. Y para eso hay que tener valor. Hay que ser valiente para decir, esta situación no me va a botar. Esta situación no me va a frustrar. Este nudo, ¿no?, lo voy a desatar de alguna manera. Entonces, primero es no perder el valor y seguir adelante. En cualquier ámbito de la vida, si queremos crecer, hay que ser valientes. En cualquier ámbito de nuestra
puede ser a nivel de iglesia, a nivel familiar, en lo que sea, hay que ser valiente. Porque para crecer hay que superar obstáculos. Para crecer hay que superar situaciones. Vuelvo al caso de Messi. O sea, si los papás no hubieran sido perseverantes, no hubieran seguido adelante a pesar de los diagnósticos, tal vez no hubiéramos perdido lo que hemos visto, los que nos gusta el fútbol, la tremenda persona y personaje que hemos visto en los últimos 20 años. Pero para eso hubieron personas que tuvieron el valor de seguir adelante a pesar de la circunstancia. Yo pensé que iba a decir amén, pero bueno. 2. Esto tal vez, y aquí ya la cosa se comienza a complejizar, porque también para crecer tenemos que aprender a identificar prioridades. A veces nos pasa que queremos hacer todo al tiro, ¿no es cierto? Pero acá la viuda, y esa es como una lección que le da Elías, es mira, y por eso me gusta como dice la Reina Valera, dice, a mí primero, luego ustedes. O sea, pone en orden. La priorizar, también tiene que ver con ordenar. Va muy de la mano. Porque cuando uno prioriza, vuelvo a la lista del supermercado, también se va ordenando. Y no sé si a usted le ha pasado, que a veces uno llena el carro, pues dice, no sé qué llevo, y empieza a pasar ahí en el tic, 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 ¿ya? Y uno se da cuenta, oye, ¿qué nos pasó? ¿Ya? Entonces, priorizar también tiene que ver con ordenarse. Entonces, si uno quiere crecer, tiene que priorizar. Y priorizar es ordenarse. Para crecer nos tenemos que ordenar. Tenemos que también poner cosas en primer lugar y poner otras cosas en segundo o tercer lugar. Como dicen hoy día los coaching, ¿ya? Hay cosas que son urgentes, hay cosas que son importantes, y eso tenemos que aprender a distinguirlas, ¿ya? Para poder crecer. Porque si no, ¿no es cierto? No vamos a crecer, ¿ya? Si en el fondo eso, ¿ya? No perder el valor, no tener miedo, perseverar, seguir adelante, pero por otro lado, también aprender a identificar prioridades. Hay otro relato que me gusta mucho que tiene que ver con esto, el ejemplo de cuando Jesús va al hogar de Lázaro, Marta y María. ¿Se acuerda de esa parte? Y ahí hay dos ejemplos contradictorios. Jesús se pone a hablar, a predicar, a conversar seguramente del Evangelio, y hay una que prioriza eso, que es María. Prioriza sentarse a los pies de Jesús y escucharlo y comía alimentarse de la palabra. Y por otro lado está Marta. ¿Y Marta qué priorizó? Lo doméstico, ¿no es cierto? Que la cocina, que esto, que allá, que reclamar contra María, oye, está ahí, no afloja, no hace nada, escucha a Jesús, no me ayuda, no ve el desastre que tenemos acá. No lo dice así, pero en el fondo eso es lo que está diciendo el relato, ¿ya? Y ahí Jesús le dice, Marta, para un poquito. No es que esté mal lo que esté haciendo, pero hay que priorizar. Hay momentos y momentos, como diría el dicho popular. Bueno, acá es lo mismo. Para crecer, a veces hay que pararse, identificar prioridades y ordenarse. ¿Amén? Yo pensé que iba a decir amén ahí, pero tampoco dijo ya. Tercero, confiar en la palabra. Confianza plena en la palabra de Dios. O sea, por un lado, Elías demostró esa confianza plena, porque Elías le dijo, mira, háceme a mí primero, después ustedes, y así dice el Señor. No va a faltar harina, no te va a faltar. ¿Cómo? No tengo idea, pero no va a faltar. Así dice el Señor, la palabra. ¿Y qué pasó? Que fue tal como la palabra lo mencionó. Y también ahí la mujer confió, porque la mujer dice que ella hizo conforme a lo que el profeta Elías había dicho. O sea, para crecer, la palabra tiene que ocupar un lugar central. Y nuestra confianza en la palabra tiene que ser también total. No puede ser una confianza a medias, no puede ser una confianza dubitativa, tiene que ser una confianza real y plena. Confiar plenamente, constantemente, totalmente en la palabra del Señor. Y por último,
ser consistentes, en la obediencia a la palabra de Dios. No basta solo con confiar en la palabra. Eso tiene que, para ser consistente, eso tiene que ir de la mano con la obediencia. Porque si yo digo, confío en la palabra, pero no la aplico, hay un nudo allí que no se ha desatado. Hay un nudo que va a seguir generando problemas. Confío en la palabra, amén. Pero también la tengo que llevar a la práctica, a la vida, al desarrollo. O sea, porque si me quiero desarrollar, eso quiero decir, la palabra tiene que ocupar un lugar central en mi vida, en mi familia, en nosotros como iglesia y en todo momento. Confiando en ella, pero también poniéndola en práctica. Entonces, repito, con esto termino. Primera reflexión entonces, recuerden que esta es una serie de 4 domingos. ¿Cuáles son las primeras reflexiones, las primeras claves, si usted se lo toma de esa manera, para un crecimiento efectivo? No perder el valor, seguir adelante, aprender a identificar prioridades. Segundo, confiar en la palabra, plenamente en la palabra de Dios, pero además ser consistentes en la obediencia a esa palabra. Porque solo de esa manera, en sus manos o en las manos de Dios, en las manos del Señor, lo poco se va a multiplicar. ¿Dice amén? Amén. Pongámonos de pie. Aquí llega el momento de la introspección. Mira, ¿cómo andamos de valor, de fortaleza, de fuerza, de ánimo? ¿Andamos bien, más o menos? Ahí tenemos que hacernos esa vida, ¿cierto? ¿Cómo andamos de valor? ¿Cómo andamos en eso? ¿Estamos apocados, estamos débiles o nuestro valor está ahí, está presente? Nuestra fortaleza de carácter está ahí en alto todavía. Segundo, ¿cómo andamos en el orden, en la priorización? ¿Nos estamos ordenando en eso o ahí estamos un poco desordenados aún? La palabra, ¿estamos confiando en ella? Sí, pero ¿la estamos obedeciendo? Ahora, si no estamos confiando, difícilmente la vamos a obedecer, ¿no es cierto? El desafío que nos tenemos que llevar en esta mañana para poder crecer. Y repito, no estamos hablando solo del crecimiento de la iglesia, estamos hablando también del crecimiento nuestro, del crecimiento de nuestra familia. Estamos hablando de un crecimiento integral en el fondo, que es lo que aspiramos, ¿no es cierto?, como hijos e hijas de Dios. Padre, en esta mañana vamos ante tu presencia nuevamente, Señor, tal vez como esta viuda, llenos y llenas, pero de necesidades, de nudos que hay a veces en nuestra vida, que nos incomodan, que nos oprimen, que nos hacen, Señor, tal vez perder la brújula de nuestra vida, de nuestra vida personal, espiritual, Señor. Y tal vez hoy día nos presentamos así ante tu presencia, Señor. Tal vez como esa imagen un poco tenebrosa que se presentaba, Señor, que reflejaba un poco esas situaciones que esta mujer, que esta viuda le tocó vivir. También, Señor, confiamos en tu palabra. De la misma manera, Señor, que a lo mejor en nuestra vida hay estas situaciones, también sabemos que en tu palabra podemos encontrar, Señor, respuestas para poder, Señor, desatar estos nudos. Ayúdanos, Señor, a creer primero en esta palabra, a creer que efectivamente, Señor, si estamos ante ti, si estamos en tu presencia, Señor, en primer lugar no podemos tener miedo, no debemos tener miedo. Si tú vas con nosotros, dice tu palabra, ¿quién contra nosotros? Si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién podrá contra nosotros? O como dice Pablo, escribiendo a los romanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, el hambre, la situación compleja. ¿Qué nos podrá, Señor? Si en ti estamos confiados, si en ti
podemos vivir confiados, Señor. Padre, ayúdanos a convencernos de que debemos seguir adelante, de que a pesar, Señor, de circunstancias que podamos pasar, Señor, tú nos acompañas, tú siempre estás con nosotros, Padre, para que así, Señor, también podamos tener una guía para las decisiones que debemos tomar, para poder ordenarnos, para poder priorizar, Señor, para que así, Señor, tu palabra pueda ser glorificada, para que también nosotros, Señor, podamos cultivar la confianza y la obediencia a tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel, sabemos que tu palabra es verdadera, pero aún así, Señor, a veces dudamos, a veces desconfiamos, Señor, porque las circunstancias que nos rodean a veces no nos dejan ver el poder que tiene tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos que en esta mañana nos ayudes, nos permitas, Señor, confiar en ella, a sostenernos en ella, a aferrarnos a ella, Señor, como esta viuda, que a pesar que no veía, lo único que veía a su alrededor, Señor, era tragedia, sin embargo tomó la decisión de confiar, de creerle, Señor, a esta palabra que le traía Elías, aferrarse a ella, tal vez en un acto desesperado, tal vez en un acto, Señor, hasta alguno diría irracional, pero sin embargo se aferró a esa promesa, se aferró a esa palabra, Señor, y como decía la parte final, pudo ver cómo tú eres un Dios fiel, cómo tú eres un Dios real, cómo tú eres un Dios verdadero, Señor, y tú fuiste su provisión, tú fuiste su sustento, y le permitiste, Señor, junto a su Hijo, poder crecer, poder mantenerse. Y lo mismo para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser como esta mujer, a confiar como esta mujer, a creerte como esta mujer, Señor, para que tu palabra, repito, pueda ser glorificada en medio nuestro. Ayúdanos a crecer con iglesia, no solamente acá en San Fernando, también en Peumo, en Renco, en Coquimbo y en todo lugar. No solamente a nosotros, sino a toda tu iglesia, Señor, repartida por tantos lugares, Señor, que al igual que nosotros intentan llevar el mensaje de Dios que más lo necesitan. Te lo pedimos, Padre, a través de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Encuentra valor, recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo.